En esta ocasión tengo el gusto de presentar 6 temas, los cuales son el pensamiento grecolatino, el pensamiento de la Edad Media, el ideal del cristianismo y la formación del hombre, el pensamiento moderno, el pensamiento contemporáneo e ideas sobre la educación en Guatemala y el impacto de los diferentes pensamientos. Como primer tema tenemos el pensamiento grecolatino. La cultura gregolatina o antigüedad gregolatina hace referencia a la mezcla de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se formaron a partir de la fusión de los pueblos griegos y romanos. Esta fusión se produjo a partir del siglo II a.C., cuando los romanos conquistaron Grecia y empezaron a asimilar su cultura. No se trató simplemente de una simple copia de los modelos griegos y helenísticos. Los artistas, los filósofos y escritores romanos los adaptaron para sus fines particulares, creando un estilo propio. Asimismo, los romanos encontraron inspiración en las obras literarias de los griegos. Sus escritores utilizaron temas e ideas romanos, mientras seguían formando un modelo griego. La cultura gregolatina fue el punto de inicio y de la tradición cultural occidental. De no ser por esta fusión de los ideales romanos y el desarrollo griego, el mundo occidental, tal como se conoce hoy día, no existiría. Historia gregolatina. La historia gregolatina se refiere fundamentalmente tanto a la historiografía antigua, elaborada por sus autores griegos y latinos, como al moderno estudio de los acontecimientos históricos de la antigüedad Grecia y el Imperio Romano. La historiografía occidental moderna nació con los escritores de autores clásicos que tomaron la historia como un género literario, siendo todavía hoy la historia gregolatina una parte relevante de la historiografía. Origen. Cultura griega helenística. La cultura gregolatina debe una parte de su nacimiento a la antigua Grecia. El nacimiento de esta civilización se sitúa a partir del siglo XIII a.C. Debido a las conquistas de Alejandro Magno de Macedonia, la civilización helenística floreció desde Asia Central hasta el extremo occidental del mar Mediterráneo. El periodo helenístico llegó a su fin con la llegada del Imperio Romano. Mezcla de la cultura griega y la romana. Por el lado de Roma, según la tradición, esta cultura se inició en 753 a.C., con la fundación de la ciudad de Roma por parte de Rómulo, su primer rey. Después siguieron varios reinados hasta 509 a.C., cuando nació la República. Bajo la República Romana comenzó una fase de expansión que llevó a la conquista de vastos territorios. A mediados del siglo II a.C., Roma reinaba en el todo Mediterráneo. Luego de ser derrotado en la batalla de Corinto, Grecia se convirtió en un protector de Roma. La ciudad de Bizancio pasó a ser una capital romana. Entonces los intelectuales griegos y los romanos empezaron a mezclarse. Las epopeyas de Homero inspiraron a Virgilio y Séneca comenzó a escribir con un estilo griego. Esto fue el despertar de la cultura gregolatina. Características. Religión. En la cultura gregolatina creía en la existencia de muchos dioses. La intervención de estos dioses en la vida cotidiana de los humanos era constante. Esto causaba enemistad entre estos y los mortales. Entretenimiento. En su momento, esta cultura desarrolló formas de entretenimiento masivo como un medio para mantener a sus ciudadanos ocupados. Contaban con instalaciones donde se escenificaban peleas, eventos deportivos y obras de teatro. Artes. La cultura gregolatina desarrolló un concepto de belleza equilibrado y en armonía. Todas sus obras buscaban la proporción y la perfección. Esta característica se apreciaba especialmente en la escultura y en la arquitectura. Ciencia.
eran muy avanzados en la rama científica. La visión que tenían de esta área era metódica y sistemática. Como resultado de la influencia griega, dejaron de aplicar el mito y comenzaron a explicar la realidad usando la razón. Economía. La economía de la cultura grecolatina se basaba en la explotación de esclavos y de la riqueza de sus subsuelos. También cultivaban la tierra, como vid, trigo y olivo, y practicaban la cría de ganado, la cual eran las vacas, ovejas y cerdos. Filosofía. La filosofía griega fue el fundamento de toda especulación posterior de la filosofía occidental. Todas las hipótesis planteadas por los antiguos griegos dieron vida a diversas teorías de la ciencia moderna. Incluso muchas de sus ideas morales fueron incorporadas a la doctrina de la religión cristiana. Igualmente, el pensamiento político de los filósofos griegos ha mantenido su influencia a lo largo de la historia. Literatura grecolatina. Cuando emplearon el término grecolatino y lo aplicaron a la literatura, estamos haciendo referencia a la producción literaria llevada a cabo durante la antigua Grecia, en cualquiera de sus ciudades y etapas, y durante la antigua Roma, ya sea durante la República o en el periodo imperial. Fueron los griegos quienes elaboraron toda una serie de cánones artísticos y filosóficos que fueron luego en gran parte imitados por los romanos, y gracias al éxito político-militar de estos y a su enorme expansión tanto temporal como territorial, todas estas ideas culturales, artísticas y literarias quedaron grabadas en la memoria colectiva del occidente cristiano. Si la literatura europea y occidental tiene un origen, este hay que buscarlo, pues en la literatura griega o grecolatina, ya que la romana, si bien imitaron el exquisito arte de los griegos, también hicieron importantes aportes. Como segundo tema, presentamos el pensamiento de la Edad Media. La Edad Media fue un periodo importante de la historia de la humanidad que abarcó 11 siglos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento y conquista de América en 1492. Se trata de una de las tres épocas principales en la que se puede dividir el mundo europeo: la Antigüedad clásica, la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media puso fin a uno de los periodos más problemáticos para la humanidad, la Edad Oscura. Durante este periodo, una falta de orden gubernamental en la mayoría de los países europeos ocasionó un decaimiento de las sociedades, altas tasas de mortalidad, daños a las grandes construcciones romanas y un ceso en las actividades agrarias. El nuevo orden social establecido durante este periodo permitió un resurgimiento en la artesanía, las artes y la organización civil, lo que marcó un cambio evidente en la manera en que los europeos vivían. Características: predominio de la agricultura en la economía. La agricultura y cría de animales fue una de las principales fuentes de riqueza en la Edad Media. Era la base de la economía y la principal proveedora de riqueza. Cada familia vivía en una pequeña aldea o comunidad donde los aldeanos trabajaban la tierra para su propia alimentación y para pagar el tributo al señor feudal. El hecho de poseer tierra era lo que hacía ricos a los hombres. Anteriormente, en la Edad Media, el comercio había sido muy importante, sobre todo durante el Imperio Romano, pero fue decayendo por la llegada de los pueblos germánicos y luego con la aparición del Imperio musulmán. Guerra e invasiones continuas. Debido a que la posición de la tierra era factor clave y primordial para el crecimiento económico, las guerras e invasiones se volvieron un problema común en la sociedad de esta época. Todos querían conquistar más tierras para obtener mayor poder. Por lo tanto, vivían largos periodos de guerra porque los señores feudales usualmente se disputaban los dominios territoriales.
Avances tecnológicos. Se presentaron amplios avances tecnológicos, los cuales fueron fundamentales para hacer posible la expansión agraria y mejorar las condiciones de vida en términos generales. Teocentrismo. La Iglesia intervenía en todos los aspectos de la vida de los pobladores, tanto públicos como privados. Era la figura encargada de imponer el orden divino y el temor a Dios por sobre todas las cosas. En su mayoría, la cultura estaba influenciada por la Iglesia Católica, que imponía su doctrina de forma categórica y de acuerdo a la Biblia. El centro de todo se encontraba en Dios y la Biblia, situación que impidió la posibilidad de avanzar en materia científica y social. Literatura medieval como reflejo de su sociedad y mentalidad. Le da mucha importancia a la transmisión oral. Gran parte de esta era difundida mediante la recitación, sobre todo porque la mayor parte de la población era analfabeta. Como consecuencia de la influencia religiosa, la literatura era utilizada para influir en los oyentes de manera didáctica. Servía de propagación de los valores de un rey o pueblo. División católica. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana enfrentó una larga crisis en 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI. La Iglesia Católica enfrentó una división con dos sedes papales. El sucesor elegido por los cardenales romanos fue el italiano Urbano VI, pero algunos cardenales decidieron definir de esta decisión y proclamar a Clemente VII. Por lo tanto, existían dos sedes papales al mismo tiempo, una en Roma y otra en Aviñón. Etapas. En esta podemos encontrar la Baja Edad Media, Alta Edad Media y la Tardía Edad Media. El final de la Edad Media estuvo marcada por el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento puede incluso ser considerado una de las principales consecuencias de la Edad Media. Durante la etapa renacentista se comenzó a considerar la Edad Media como un periodo donde se daba prioridad a la palabra de la Iglesia antes que la razón. Esto ocurrió como consecuencia de la influencia del catolicismo sobre una gran parte de los estados en el mundo. La principal consecuencia en la Edad Media, sin embargo, fue el surgimiento de los nuevos estilos arquitectónicos, culturales, sociales y económicos que pasaron a conformar el Renacimiento y la Ilustración. La mayoría de todos estos cambios no solo ocurrió como consecuencia de la Edad Media, sino que compartieron características similares con las corrientes artísticas y sociales de esta época. El tercer tema es el ideal del cristianismo y la formación del hombre. El cristianismo es una religión abrahámica, monoteísta, basada en la vida y en la enseñanza atribuida a Jesús, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús era el Hijo de Dios, así como el Mesías, profetizados en el Antiguo Testamento, que murió por la redención de los pecadores del género humano y que resucitó 3 días después de su muerte. El hombre cristiano debe tener una profunda vida interior y estar comprometido a la acción. Como resultado del pecado y sus consecuencias, la vida en la tierra siempre requiere una lucha. El cristiano debe enfrentar las dificultades de la vida, pero debe sacar fuerza de su fortaleza interior, que es producto del contacto con Dios en la oración, en los sacramentos y compartir con los demás una visión real de lo que significa ser miembro del cuerpo cristiano. La fe cristiana está basada en la creencia de que Jehová es el único y verdadero Dios y que Jesucristo, su Hijo, vino al mundo para salvar a la humanidad de sus pecados. Los cristianos son seguidores de Cristo y de sus enseñanzas. Aunque hay diversas doctrinas dentro del cristianismo, hay ciertas creencias que forman la base de esta fe en el ser humano. La Biblia enseña lo siguiente: Trinidad.
Dios es tres personas en uno. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El evento más relacionado con la Trinidad es el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. En Lucas 3:22 vemos a Jesús, a Dios hablando y al Espíritu Santo descender como una paloma. Dios Padre. Solo existe un Dios y Él es Jehová, creador del universo, los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Dios reina desde el cielo y desde tener una relación íntima con su creencia. Génesis 1. Dios Hijo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios. Jesús se hizo hombre para poder vivir como uno de nosotros y redimir al mundo de sus pecados. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, una virgen. Vivió una vida pura y santa. Mateos 1, 18, 25. Jesús el Mesías profetizado. En Jesús se cumplieron las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, incluyendo su nacimiento, la entrada triunfal, su muerte, resurrección y ascensión. Mateo 21. Muerte y resurrección. Jesús murió en una cruz como sacrificio por los pecados del hombre. Todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él. Al morir su cuerpo fue sepultado y enterrado en una tumba. Al tercer día Jesús resucitó, venciendo el pecado y la muerte. Mateo 28. Jesús regresará de nuevo. Jesús murió en una cruz. Al resucitar Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos de sus seguidores. Durante un discurso donde había más de 500 personas, Jesús ascendió al cielo mientras les hablaba. Él ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Jesús regresará una última vez para establecer su reinado sobre la tierra y para juzgar al mundo, muertos y vivos. El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Dios está en medio de su pueblo y obra a través del Espíritu Santo. Perdón de los pecados. Todo ser humano ha pecado o vive en pecado. El perdón del pecado viene a través de Jesús. El que se arrepiente del pecado y acepta a Jesús como Señor y Salvador es perdonado. Esto permite que el individuo tenga una relación íntima con Dios. La Iglesia. Jesús estableció la Iglesia, la cual es compuesta por todos los creyentes en alrededor del mundo. Se parten de esta comunidad de creyentes es la voluntad de Dios. Resurrección y vida eterna. Los que son salvos son llamados hijos de Dios. A estos Dios le guarda un lugar en el cielo y pasaron la vida eterna junto a Él. Pensamiento moderno. La filosofía moderna es la corriente del pensamiento que representa un cambio en la noción de que la religión correspondiente al centro de la vida de los individuos. Es decir, el hombre se interesó más por los temas humanistas y naturalistas, lo que implicó el desplazamiento de las ideas y creencias que habían puesto la Iglesia. En este sentido, esta manifestación planteó que los seres eran sujetos racionales, con la habilidad de desarrollar sus conocimientos y establecer sus propias opiniones sobre la realidad que los rodea. Este fue un aspecto de gran relevancia, ya que anteriormente se consideraba que la verdad solo la poseían los reyes y las instituciones eclesiásticas, quienes tenían una relación directa con Dios. Historia. La filosofía moderna se identifica por la diversidad de argumentos que nacen de una única verdad. No obstante, el pensamiento moderno no se desplegó de un instante a otro, sino a través de diversos movimientos que se desarrollaron a lo largo de la historia. Estos movimientos fueron fundamentales. La escolástica, que tuvo su auge desde el siglo XI hasta el XV. Las primeras manifestaciones renacentistas que se localizaron alrededor del siglo XV y XVI. Renacimiento. El pensamiento moderno no solo se forjó mediante los cambios religiosos, sino también a través de la organización estatal.
ya que se formaron los primeros estados. Estos proyectaron una estrecha unión social, política y económica. Asimismo, en Francia, España y Alemania se configuraron las nacionalidades. Características. La filosofía moderna se caracterizó porque sus representantes orientaron sus ideas y estudios en tres áreas: la naturaleza física o el mundo, Dios y el hombre. Estos últimos no se comprenden como objetos reales, sino como imágenes de la razón. La razón era la primicia de esta corriente de reflexión, ya que se exponía como elemento que encerraba toda certeza. De esa forma, durante la modernidad, el pensamiento racional adquirió una dinámica reflexiva en lo que era tan necesario conocer los hechos, sino conocerse a sí mismo. Otra visión. La filosofía moderna también se determinó por desdibujar el objetivo de la contemplación. La naturaleza ya no era sinónimo de belleza y perfección, solo se apreciaba como el medio en donde el hombre actuaba. Finalmente, el ideal de este movimiento filosófico fue identificarse como la única ciencia que se enfocaba en la razón y los sentidos, distanciarse de la autoridad y tradición. Etapas de la filosofía moderna. Racionalismo. Bajo la designación de racionalismo surgió una teoría epistemológica cuyo principio era el conocimiento. Esta teoría se refiere solo al conocimiento que se desarrollaba mentalmente y no a través de los sentidos, pues este último era de inferior categoría. Entre sus filósofos destacó René Descartes. Empirismo. Si para el racionalismo fueron primordiales las ideas, para el empirismo lo relevante era la experiencia, ya fuese sensible o fáctica, para obtener el verdadero conocimiento. En el empirismo se consideró que la certeza se encontraba cuando el entendimiento se limitaba a las impresiones. Uno de los representantes que más sobresalió fue Thomas Hobbes. Idealismo. En cambio, el idealismo fue la expresión en la que se manifestó que las ideas eran el principio de conocer y el ser. Como quinto tema, presentamos el pensamiento contemporáneo. La filosofía contemporánea es el nombre que recibe la corriente filosófica que ha surgido a partir de finales del siglo XIX y que ha estado estrechamente relacionada con cambios históricos y sociales de gran importancia para el ser humano. La filosofía contemporánea es la etapa más reciente de la conocida como filosofía occidental, que inicia en el periodo presocrático y avanza por su etapa antigua mediante el Renacimiento. Características de la filosofía contemporánea. El pensar de Hobbes. Profesionalización de la filosofía. Una de las principales características de la etapa contemporánea fue ubicar la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas del conocimiento profesional. Esto conllevó a la concepción de un cuerpo jurídico y formal alrededor de la práctica filosófica que permitirá reconocer a todos aquellos que cumplieron con cierto estatus académico o de otro índole. Rechazo hacia la trascendente y lo espiritual. A diferencia de etapas anteriores en la historia de la filosofía, el periodo contemporáneo se destaca por presentar un cuerpo de trabajo que relegaba a segundo plano o rechazaba anteriormente las concepciones alrededor de las creencias trascendentes de carácter religioso, espirituales, llevando sus reflexiones a un plano estrictamente terrenal. Crisis de la razón. Se basó en los
Se basó en las inquietudes y cuestionamientos contemporáneos alrededor de si la filosofía como práctica reflexiva ha buscado del saber realmente puede considerarse capaz de brindar una descripción enteramente racional de la realidad, sin estar sujeta a la subjetividad de aquellos autores encargados de pensar y desarrollar tales visiones de la realidad. Como sexto punto tenemos ideas sobre la educación en Guatemala y el impacto de los diferentes pensamientos. Situación de la educación guatemalteca. Históricamente los seres humanos hemos acogido a la educación como uno de los valores más significativos que nos da razón de ser e identidad social. Los pueblos que han cultivado la inteligencia y la imaginación son aquellos que han sobresalido y nos han legado el vasto conocimiento que atesora la humanidad. Asimismo, han alcanzado altos niveles de bienestar material, espiritual y moral. La educación les ha permitido alejar los tormentos lacerantes de la violencia, que rompe el sentido de la vida porque éste va aparejada con procesos de paz, armonía y respeto entre los hombres y mujeres y a su vez en una relación dialéctica de búsqueda de encuentros con la rica biodiversidad que rodea el entorno social. La educación es lo que nos hace más humanos y tiene como propósito la dignificación de las personas. Esta es la motivación de por qué Guatemala es un país que ha estado bajo el estudio del ojo crítico de investigadores en diversas disciplinas. Es el caso de la educación y del sistema educativo nacional. Los análisis descriptivos estadísticos señalamiento de los desafíos que se presentan, así como acuerdos y políticas han llevado a múltiples conclusiones, pero en el fondo acuerpan la idea de un trazo en cada uno de los aspectos que nos antoja examinar. Sea esta la educación inicial o bien el ciclo diversificado o las carreras universitarias en nivel de licenciatura y posgrados. El problema central, tal y como se señala, es el inmenso desafío al cual se enfrenta el país de asegurar el acceso a una enseñanza de calidad a todos los ciudadanos, concebido la calidad tal y como lo indica el informe de la Revisión Nacional de la Educación para todos los guatemaltecos 2000-2013, que se trata de lograr que los estudiantes aprendan, adquieran las competencias básicas para la vida y las competencias diseñadas para cada nivel y se desarrollen integralmente con valores, actitudes ciudadanos a través de la educación. Son los pilares del sistema de calidad educativo. En este sentido, pareciera ser que para alcanzar este objetivo se debe en principio superar la visión fragmental de la educación en el país, que ha sido lo prevaleciente desde hace largas décadas. De ahí dice Juan Carlos Tedesco en su libro Educar en la sociedad del conocimiento que dar prioridad al mejoramiento de la calidad de la educación general obligatoria es una exigencia de las estrategias de desarrollo con equidad, lo cual se traduce en colocar el desafío de la calidad como la exigencia central a la sociedad y el Estado guatemalteco que posibilite encaminar a fondo sus esfuerzos para superar el actual colapso del sistema educativo nacional. Y el problema es que hasta hoy pareciera que el logro de la cobertura o masificación escolar no estuvo acompañado de un proceso de calidad. Obviamente, no es un solo caso de Guatemala porque UNESCO lo ha hecho ver para toda América Latina, en donde en términos generales se alcanza un 95% de cobertura educativa en la educación básica. Con esto terminamos la exposición. Muchas gracias.